Hola de nuevo, bienvenidos a Educaviv. En esta semana resolveremos los problemas de quinto de secundaria correspondientes a la semana 10. No se olviden de suscribirse al canal y denle like y activen la campanita. Semana 10, quinto de secundaria, matemática. Representamos cantidades muy grandes y muy pequeñas. Día 3, registramos la temperatura a través de las horas. El ejemplo que nos muestra el libro es el siguiente. El reloj que se muestra está programado para dar la temperatura ambiental cada 2 horas. Luis está anotando las temperaturas desde en la madrugada, registrándolas en la siguiente tabla. Podemos ver que existen 4 temperaturas cada 2 horas, en este caso desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Nos preguntan cuál es el promedio de la temperatura entre las 8 y 10 de la mañana. ¿Entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? Se sabe que al mediodía la temperatura es el doble de la que se registra a las 6 a.m. ¿Cuál es la temperatura al mediodía? Para lo cual vamos a empezar. ¿Qué muestra el reloj además de la hora? Vemos que además de la hora nos muestran las temperaturas por cada hora que se tomó, ¿no? Se tomó a las 4, nos muestra 15,4 grados Celsius, a las 6 18,5 grados Celsius y así. Ahora, ¿qué datos se registró en la tabla? ¿Cuántos datos se tomó? Vemos que se tomaron 4 datos. ¿Cómo puedes saber cuánto ha aumentado la temperatura hora a hora? Bueno, acá vemos de 15,4 que fue a las 4 de la mañana aumentó a 18,5, a las 8 aumenta a 26,6 y a las 10 aumenta de 26,6 hasta 32. Entonces, ¿cómo sé la variación de esa temperatura? Pues restando. En este caso restas la temperatura 32 grados menos 26,6 para saber en cuánto ha variado la temperatura. Ahora, ¿qué te piden determinar las preguntas? Nos piden hallar promedios, nos piden ubicar el mayor incremento de la temperatura, nos piden proponer otros valores de temperatura y también nos piden hallar una temperatura a las 12. Para esto tenemos que recordar algunas operaciones, sobre todo con decimales. Suma y resta. Recordemos que la suma y la resta se realiza como cualquier número entero, pero acá tenemos que considerar que la coma se va a mantener y va a bajar, alineándose acá, ¿no? Para la multiplicación se multiplica también como si fueran números enteros. Pero en este caso, para saber en el resultado en qué momento le vamos a poner la coma, contamos. Por ejemplo, acá al multiplicando vemos que después de la coma le siguen 2 números. Al multiplicador vemos que después de la coma le sigue un número. Entonces vemos que está en color azul. Contamos 1, 2, 3 números. Entonces la coma acá, al terminar de multiplicar, para ubicar la coma contamos 1, 2, 3. Y así quedaría el resultado. Ahora, en la división, lo que tenemos que hacer es, si tenemos por ejemplo el número 9,906 entre 3,81, para no estar dividiendo, en este caso manualmente lo vamos a realizar la división, para que no nos traiga problemas, convertimos el divisor en un número entero. ¿Cómo? En este caso vamos a recorrer 2 veces la coma. Acá 1, acá 2. Por tanto, al recorrerlas a la derecha, esto implica una multiplicación por 100. Entonces multiplicamos al divisor por 100, sería 381, ya no 3,81. Igualmente, al dividendo, como ya le estamos multiplicando al divisor, se le multiplica por 100. Eso implica correr la coma 2 espacios, 1, 2, y acá vemos el dividendo y el divisor, el nuevo dividendo y el nuevo divisor. Como ya tenemos en el divisor un número entero, procedemos a dividir 990,6 entre 381. Entonces acá lo multiplicamos 381 por 2
que se acerca a 990, 762. Restamos 990 menos 762 es 228. Ahora, para bajar este número, recordemos que acá está la coma. Pues, al bajar este número también se tiene que colocar acá la coma, no lo olvidemos. Entonces tendríamos 2286 entre 381. 381 por 6 da exacto 2286 y nos queda residuo 0. Entonces acá la respuesta es 2,6. Ahora, respondiendo la primera pregunta que nos hacen, ¿cuál es el promedio de la temperatura entre las 8 y las 10? Cogemos acá del cuadro que tenemos 26,6 y 32, dos temperaturas. Estas vamos a tener que analizarlas y sacarles un promedio. Ahora recordemos qué es el promedio y cómo se halla. Un ejemplo fácil sería, por ejemplo, cómo sacamos el promedio con nuestras notas. La manera de recorrer, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, notas 14, 16, 20 y un 18, lo que hacemos es sumar estas notas y dividirlas entre cuántas notas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, entre 4 notas. Si tuviéramos 3 notas, digamos, sería solo 14, 16 más 20, pues sumamos estos 3 y lo dividimos ya también entre 3. Entonces, retomamos. Para hallar la temperatura promedio entre las 8 y las 10, sumamos 26,6 más 32 y como son dos cantidades, lo dividimos entre 2. Esto nos da igual a 58,6 entre 2 y nos daría 29,3. Y no olvidemos que estas temperaturas están en grados Celsius. Esa sería la respuesta. Ahora nos dice, ¿entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? Recordamos de antes que para hallar la variación se tiene que ver acá cuánto varía. Entonces, para hallar la variación la restamos. En este caso, desde las 4 hasta las 6 ha habido una variación de temperatura. Entonces restamos. Como la temperatura de las 6 es mayor, restamos 18,5 menos 15,4 es igual a 3,1. Es decir, la temperatura ha aumentado de 15,4 ha aumentado 3,1 para llegar a 18,5 grados. Igualmente acá, entre las 6 y las 8, restamos 26,6 menos 18,5 para saber cuál así la variación de temperaturas, nos sale 8,1. Igualmente acá, entre las 8 y las 10 restamos 32 grados menos 26,6 grados es igual a 5,4. Ahora nos preguntan, ¿entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? Podemos ver estos resultados. Acá varió 3,1, acá 8,1 y acá 5,4. Entonces, ¿cuál es el mayor aumento de temperatura que ha tenido? Este, 8,1, que se dio entre las 6 y las 8. Esa sería la respuesta. Se sabe que al mediodía la temperatura es el doble de la que se registra a las 6. ¿Cuál es la temperatura al mediodía? Bueno, inicialmente tenemos este cuadro con los 4 datos que nos dieron a las 4, a las 6, a las 8 y a las 10. Lo que queremos hallar es la temperatura que se va a dar a las 12. Entonces lo que hacemos es multiplicar 2 por 18,5 porque nos dicen que es el doble de la que se registra a las 6. Entonces X sería igual a 37 grados Celsius. Ahora nos preguntan, ¿habrá otros valores de temperatura entre las 8 y 10 am? ¿Qué pasaría con el promedio? Propon 2 medidas más en el intervalo y observa qué pasa con el promedio. Ahora, lo que nos están pidiendo es prácticamente proponer 2 medidas más en el intervalo entre las 8 y las 10. Es decir, acá tenemos 26,6 de las 8 de la mañana, 32 grados de las 10 de la mañana. Sacando el promedio de estos dos nos sale que es 29,3 grados entre estas dos temperaturas. Ahora, si nos dice propongamos, entonces voy a proponer una temperatura 1, digamos que va a ser 27.
otra temperatura 2, digamos que va a ser 30. No olvidemos que esta proposición tiene que estar en el intervalo entre 26,6 y 32. Entonces, sacando acá el promedio, tenemos 1, 2, 3, 4 cantidades, ¿no? Entonces sumamos 26.6 más 27 más 30 más 32, como vemos acá, entre 4. Sería 115,6 entre 4 y nos saldría 28,9 grados Celsius. Entonces esto es un valor que yo he tomado cualquiera acá con respecto a estas dos temperaturas propuestas y me salió 28,9. Acá he propuesto otros valores, ¿no? Por ejemplo 27,5, después le he propuesto el 31, en acá asimismo otros valores 28, 30, y así he hallado los promedios como lo he realizado acá. Ahora nos dice, propon 2 medidas más en el intervalo y observa qué pasa con el promedio. Tomando esta propuesta, veo que el promedio con respecto acá lo que ha hecho es disminuir. Todo el resto, 29,3 menos 28,9 sale 0.4, que es 4 décimos. Entonces vemos que el promedio ha bajado 4 décimos. Y así puedo relacionar con las otras propuestas que he tenido. Por lo general, ¿qué esperamos que ocurra con la temperatura entre las 6 y el mediodía? Para esta situación significativa, propongo algunas temperaturas poco probables en el intervalo de 6 a 10 am. Acá nos hacen prácticamente dos preguntas. ¿Qué esperamos que ocurra con la temperatura entre las 6 y el mediodía? Como hemos podido ver en las anteriores diapositivas, estamos viendo que la temperatura va aumentando a medida que pasan las horas. Entonces esperamos que la temperatura aumente conforme lo hacen los datos registrados en la tabla. Ahora nos hacen otra pregunta. Propon algunas temperaturas poco probables en el intervalo de 6 a 10 am. Entonces estos valores de estas horas y sus temperaturas los voy a poner acá en la línea numérica. Tengo 18,5 y 32, las ubico. Acá hice una línea que va de 5 en 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Y acá ubico 18,5 y acá ubico 32. Entonces nos piden que propongamos algunas temperaturas poco probables. Primero veo que las temperaturas más probables que se van a alcanzar entre estos intervalos de hora van a ser entre 18,5 y 32, como vemos acá. Pueden tomar valores de 20, 21 y así sucesivamente hasta llegar a 32. Esas son las más probables. Y ahora si nos hablan de menos probables, que muy difícilmente habría esta variación, serían las de color rojo, las que serían mayor a 32 o menor a 18,5. Por eso es que acá nos dice, algunas temperaturas poco probables serían mayores a las de las 10 horas o menores a las de las 6 horas durante este periodo de tiempo. Por ejemplo, 35 grados Celsius. Claro, 35 se va fuera de este rango, de este intervalo. O por ejemplo 15 grados Celsius, que estaría por acá.